Dios les bendiga en este día viernes, tarde preciosa. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, listos para continuar con nuestra serie de la resurrección. Vimos la pasión de Cristo la semana pasada y esta semana es semana de resurrección. Todos los acontecimientos que sucedieron de la resurrección de Jesús. Y ahora vamos a continuar en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 21, vamos a continuar. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos y dice el versículo 1 del capítulo 21 de San Juan: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Rumbo a Tiberias o rumbo al camino de Emaús se le apareció a los del camino de Emaús. Y luego en Jerusalén estaban guardados, escondidos el día de ayer. Ahora dice rumbo a Tiberias. Ellas iban para Tiberias, iban para el mar de Galilea, los discípulos. Dice, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ellos volvieron a su vida normal, a su vida tradicional. Después de la resurrección, se les había aparecido ya en la casa donde estaban los 11 guardados, y todavía hacen su vida como que no ha pasado nada. Pero ellos se van a sus labores, y Pedro, como su oficio y su único trabajo que él tenía y sabía era pescar. Así que dijo: pues yo me voy a pescar. ¿Me entiendes? Ahora, acuérdate, Pedro había negado al Señor. Pero en el verso 4 dice claramente que durante toda la noche no pescaron nada. Así que toda la noche estuvieron y no nada de fruto, nada de resultado, nada de trabajo. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando tú pasas tiempo con una persona o conoces a una persona, conocer de pasar tiempo con él o con ella, sabes cómo es, cómo se parece, y puedes distinguirla a la distancia. Cuando tú tienes como un conocido que ves de vez en cuando, que lo conoces por encimita, no lo conoces de verdad. Pero cuando tú conoces a alguien de verdad, los discípulos caminaron 3 años y medio con Jesús, sabían cómo era Jesús, cómo caminaba Jesús, cómo se veía Jesús. Así que ellos no sabían. ¿Por qué? Porque cuando uno está turbado, preocupado, afanado, distraído, no pone atención a los detalles. Y a veces así somos nosotros. No ponemos, nos desenfocamos, perdemos el enfoque muy fácilmente. Nos distraemos y ya perdemos el hilo del asunto. Pero dice que cuando iba amaneciendo se presentó Jesús, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. ¿Por qué Jesús les hizo la pregunta: ¿tenéis algo de comer? Jesús sabía que no habían pescado nada, porque acuérdate, Él todo lo sabe. Él es omnisciente, todo lo conoce. Todo lo sabe. Así que, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora ya era hora del desayuno. Nosotros no es normal desayunar pescado en la mañana, pero para los judíos, cuando tú vas a Israel y cuando tú nos acompañes en el próximo viaje, entonces vas a ver que en la mañana hay atún, que en la mañana hay pescado, hay salmón de desayuno. Qué tremendo, ¿verdad? Para uno que no está acostumbrado se le hace como raro, como extraño, pero para ellos es normal. Y Jesús les pregunta, iba amaneciendo, ¿tenéis algo de comer? ¿Quién quiere en la mañana temprano desayunar un pescado? Jesús quería comer pescado.
Le respondieron, no hemos pescado nada, no logramos alcanzar el propósito de la pesca, no agarramos nada. Versículo 6. Él les dijo, Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué curioso que durante toda la noche eran pescadores profesionales, no eran principiantes, no eran personas, yo no sé pescar, entonces yo puedo ir de pesca y no pescar nada. Pero una persona que es un especialista, que se dedica a la pesca, que es un fanático de la pesca, sabe dónde, en qué área puede pescar y los horarios de la pesca. Jesús, aleluya, les dice, echen la red al lado derecho de la barca. ¿Por qué al lado derecho y no al lado izquierdo? A la derecha del Padre está sentado Jesús intercediendo por nosotros. A la derecha, la mano derecha siempre es la mano de autoridad, la mano de bendición, al lado derecho. Entonces Jesús les dice, echen sus redes a la derecha de la barca. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea que la pesca fue demasiado. Al echar la red, se llenó de peces de una manera tan poderosa, tan gloriosa, tan maravillosa, que no podían sacar la red, que no podían sacarla entre todos. Verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro. Ahora, ¿quién se conoce como el discípulo amado? Juan. Estamos en el Evangelio de Juan y Juan no se está refiriéndose, yo Juan, el discípulo amado, el discípulo que se acostó al costado de Jesús, al corazón de Jesús para oír su latido, para oír su sentir, para reconocer que Jesús, aleluya, les dio la respuesta sobre quién iba a ser el que lo iba a engañar. Y le dice, Simón, es el Señor. Simón Pedro, pero cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando tú vas a Israel, en el mar de Tiberias, el mar de Galilea, Genezaret es el mismo lago, depende de del área donde tú estás. Si estás en la ciudad de Tiberias, es el mar de Tiberias. Si está en la ciudad de Galilea, es el mar de Galilea. Si estás del el lado que confronta o que va al valle de Nazaret, es Genezaret. Entonces, en Tiberias y en esa parte, Tabgha, se llama el área esa donde Jesús estaba ahí con esperando a los discípulos que trajeran un pescadito. Y mire lo curioso y lo maravilloso que es aquí. Los otros discípulos, ahora Pedro se echó al mar, se tiró al agua, se fue nadando, pero antes agarró su ropa porque se había despojado. Tenía como un tipo boxer, un tipo short que usaba abajo y se despojaba de la vestidura o la ropa sin camisa. Entonces, para moverse con libertad las redes y en medio del lago, del mar, estar ahí tranquilo. Entonces, cuando le dice Juan, Simón Pedro es el Señor, y Simón Pedro agarra la ropa y se avienta al agua. ¿Por qué la Biblia habla de Simón Pedro? Porque Simón es una caña sacudida por el viento y Pedro había fallado al Señor, había sido sacudido por la prueba, había sido sacudido, no había sido una persona sólida, no había sido la roca que Jesús quería que fuera. Por eso le dijo a Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo del Dios viviente, le dijo Pedro, y yo te digo que tú eres Petros, una piedra, y te voy a hacer una piedra firme, sólida. Pero todavía no era la sólida roca que Jesús esperaba que fuera, porque negó al Señor, traicionó al Señor al negarlo.
por 3 ocasiones. Entonces fue sacudido. Simón es una caña que se sacude con el viento. Y Simón fue sacudido por la prueba. Pero Pedro es la roca. Entonces Dios estaba agarrando lo débil, lo flexible, a firmar, a ser sólido y a ser una roca sólida. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: es el Señor. Se había despojado y se echó en el mar. Verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Como 100 metros, estaban como a 100 metros de distancia de la orilla de donde estaba Jesús. Y Jesús, aleluya, Pedro se aventó al agua, se fue nadando a encontrarse con el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Arrastrando la barca, porque no podían subir la red con los peces. Era demasiado pesada, era demasiado fuerte para ellos. Versículo 9. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, toda la noche no habían pescado nada y Jesús ya tenía un pescado y ya tenía un pan en las brasas. Ya lo tenía preparado. ¿Cómo lo pescó? No dice la escritura. Pero Jesús ya tenía un pescado en las brasas, listo para desayunarse con pan calientito, listo para el desayuno, listo para comer en la mañana temprano. Versículo 10. Jesús le dijo: traer de los peces que acabáis de pescar. Traigan más peces porque este pescadito no es suficiente. Era para mí solo, pero ustedes son más. No va a ser suficiente, no van a alcanzar todo. Así que vamos a tener un buen desayuno, vamos a tener una buena convivencia, vamos a tener una comunión en esta mañana temprano. Yo sé que están cansados de toda la noche, pero en esta mañana va a ser diferente. Siempre la mañana es diferente. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Esa mañana fue la mañana de misericordia de Pedro. Esa fue la misericordia y la mañana de levantamiento, de oportunidad, de ser restaurado a la posición que Dios quería el Señor. Aleluya. A ser transformado de una caña a una persona firme, a una roca, a algo sólido, de algo débil a algo fuerte. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Fíjese bien, 153 pescados, grandes pescados, no eran truchitas, no eran tunitas, no, eran pescados, grandes pescados, y la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fíjate bien, no bastó una vez, no bastó 2 veces, durante 3 ocasiones. Esta era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a ellos. ¿Por qué 3 ocasiones? Porque a veces no captamos a la primera, quizás no captamos a la segunda y tiene que haber una tercera. Hay un proverbio mexicano que dice: la tercera es la vencida. Jesús por tercera ocasión se les aparece para afirmarlos, para que ellos tuvieran la seguridad, la convicción de que algo. 2 veces se declara cuando una palabra de cierto os digo, está afirmando que va a acontecer. Es como el sueño que José tuvo del faraón y José en Egipto. Cuando dijo, soñé 2 veces, Dios está presto para hacerlo, está determinado porque se va pronto a cumplir y se va a llevar a cabo. Entonces, vemos aquí en el verso 13 que Jesús agarró el pan, agarró el pescado y les dio de comer, porque era la tercera ocasión que Jesús se manifestaba a ellos. Ahora,
En el verso 15, aquí estamos viendo la importancia de esta mañana de misericordia. Te dije que nuevas son sus misericordias cada mañana. Siempre en la mañana hay una oportunidad diferente y nueva. En el verso 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le dijo Simón? Porque había sido débil, se había dejado llevar por la confrontación, por el temor, por el rumor. Había negado al Señor de que lo conocía. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta a mis corderos. Los corderos son las ovejas pequeñitas que están floreciendo. Entonces el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro le responde, sí te quiero. La palabra amor es ágape, pero la palabra querer no es ágape aquí. Y Pedro está hablando de filos, de un amor fraternal como amigos, como camaradas, como compañeros, como familiar, pero no con amor incondicional. Y Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Me amas incondicionalmente? Tú sabes que te quiero, pero apacienta mis corderos. La primera responsabilidad que el Señor le dice, apacienta los corderos, aquellos niños espirituales. Por eso después en su epístola Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué? Porque él hace énfasis en los corderos. Verso 16, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Las ovejas cuando ya crecen de ser corderitos requieren más atención. Las ovejas se le da cierta libertad, pero con protección. Y la responsabilidad del pastor es alimentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Tener un cuidado delicado a los corderitos, pero ahora tener un cuidado amoroso a las ovejas. Observarlas, cuidarlas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Fíjese que anteriormente le dice, cuida a mis ovejas, pastoréalas. Ahora apacentar, dales el alimento correspondiente. Sé un buen pastor, apaciéntalas con amor, con cariño, con cuidado. Ahora, por 3 ocasiones Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Tú sabes que te quiero, pero Pedro se entristeció porque Jesús le estaba diciendo que si lo amaba con amor ágape, no que si lo amaba con amor filial, que si lo quería. El amor ágape es el amor incondicional que llevó a Jesús a morir, a llevarlo a que Él muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, el amor filial es un amor que cuando viene la prueba, tiramos la toalla o nos rendimos. Entonces el Señor quería que Pedro tuviera un amor ágape, que cuando él tuviera en la misma condición, en la condición de ser perseguido, de ser llevado hasta la misma muerte, estuviera preparado para morir por su Salvador. Y Pedro se entristeció. 3 veces negó al Señor. 3 veces el Señor tuvo que decirle que si estaba comprometido a amarlo con amor incondicional. Tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo.
El Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. El Señor conoce, por eso tú no te debes de preocupar y nosotros no debemos de vivir de lo que la gente piense o diga de nosotros. Nosotros debemos de preocuparnos y ocuparnos más que nada. ¿Qué Dios piensa de mí? ¿Qué Dios dice de mí? Y a través de una relación personal y escudriñando nuestros corazones nos vamos a dar cuenta quiénes somos nosotros y dónde estamos parados y quién es Dios en nuestras vidas, si verdaderamente Dios nos aprueba o no, porque todos te pueden aprobar, pero Dios te puede desaprobar. Todos te pueden desaprobar, pero Dios te puede aprobar. Versículo 18. Aquí el Señor, cuando Pedro reconoce y dice, Señor, tú lo sabes todo, estoy dispuesto para amarte con un amor incondicional, con un amor ágape. Entonces el Señor le dice en el verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, el Señor le está diciendo, Pedro, ese amor incondicional lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque cuando tú eras joven hacías lo que te daba tu gana. Ibas para donde tú querías, hacías lo que te daba tu gana. Pero ahora otro te va a ceñir. Ahora el Señor te va a guiar, el Señor te va a dirigir, el Espíritu Santo te va a llevar a los lugares, aleluya, donde puertas se van a abrir para que tú vayas. Por ejemplo, él no quería ir a la casa de Cornelio, mas sin embargo Dios le dijo, ve. Señor, cuando tuvo la visión, Señor, no he comido cosa inmunda. Lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo, no lo llames tú común. Y él fue con ellos. ¿Por qué? Porque otro te guiará. Ya no vas a hacerlo. Él no quería ir, pero ahora lo guiaba el Espíritu Santo. Ahora lo dirigía el Señor. Cuando eras joven, hacía lo que te daba. Ahora yo te voy a ceñir. Y el Señor quiere ceñirnos a nosotros para guiarnos por el buen camino, para guiarnos por el camino de la verdad, por el camino de la justicia, por el camino de la obediencia. Él nos va a guiar por ese buen camino. Y como Él nos quiere guiar y nos va a dar y le dando a entender de la muerte que iba a tener Él, iba a morir como un mártir, iba a morir por causa de su fe, por causa del testimonio de ver a un Cristo resucitado. Y le dijo, sígueme. Ahora abróchate las sandalias, cíñate los lomos y empieza la marcha. Sígueme. Entonces, aleluya, vemos aquí que Pedro empezó a afirmarse y a seguir siendo obediente al Señor. Y la historia tradicional nos enseña que Él fue crucificado con la cabeza para abajo, que Él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, voltéenme al revés. Y la historia dice que lo crucificaron con la cabeza para abajo y los pies para arriba. El Señor le dijo, sígueme. Y Dios te está diciendo a ti, sígueme. Este es un llamado personal, no es un llamado colectivo. Dios es un Dios personal. Por eso Dios nos sacó ahorita y nos tiene en los hogares. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando con cada uno de nosotros como personas. Ahora tú tienes que aprender a comer por ti mismo. Ahora tú tienes que aprender a alimentarte, a leer la Escritura, alimentarte de la palabra del Señor. No solamente de estar viendo y oyendo mensajes, pero tú tienes que empezar a alimentarte de la palabra del Señor. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, a Jesús, o sea, a Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le ha dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro acaba de ser restaurado. 3 veces había negado al Señor. El Señor le dice, Pedro me ama, apacienta mis corderos. Pedro me ama, alimenta mis ovejas.
Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces 3 veces el Señor lo restaura por 3 negaciones, 3 palabras de confrontación de un amor, de un querer a un amor incondicional, a un amor ágape. Y le dice, sígueme. Y cuando voltea, mira a Juan y le dice, Señor, ¿y ese qué? Pedro, yo te estoy tratando contigo. Tú déjalo a él. Déjalo, yo estoy tratando con... Y a veces somos nosotros así. Oímos la palabra, esta era buena para aquel, esta era para aquella. Si hubiera venido mi esposa, si hubiera venido mi esposo, si hubiera venido mi hijo, si hubiera venido mi papá, mi mamá, el hermano. Empezamos a querer repartir. Sacamos la pala y empezamos a repartir para los hermanos. Saque el asadón y agarre lo que le corresponde. Esto es para usted. Dios está tratando con cada uno de nosotros personalmente. Yo tengo que agarrar lo que me toca a mí. En el pedazo de pastel, Dios nos va a dar nuestra rebanada. Quizás a ti te va a tocar una más pequeña o quizás a otro le va a tocar una más grande. Hay personas que dicen, todo eso era para mí. Bueno, Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu necesidad. ¿Y qué de este? Le pregunta Pedro. Pero en el verso 22 Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. O sea, Pedro, yo te acabo de restaurar. Estoy tratando contigo y te estoy afirmando para que ya no seas una caña sacudida, sino que seas una persona firme. Uno de mis apóstoles, uno de mis líderes que vas a encabezar el movimiento apostólico del primer siglo y que vas a empujar hacia la iglesia que vaya a hacer la gran comisión. Te estoy levantando como uno de los discípulos míos y tú estás preocupado por otro. ¿Y qué? Si yo quiero que quede hasta que yo venga, Jesús le dijo, si yo decido que viva miles de años hasta que yo regrese, imagínese. Jesús le estaba diciendo, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Pedro, que no te importe si él va a vivir más años o menos años. Tú sígueme. Este es un llamado personal. Este es un llamado individual. Yo tengo que asumir el llamado de Dios para mi vida. Yo tengo que caminar con Dios, tengo que obedecer con Dios y cumplir la asignación que Dios me encomendó. Tú tienes que cumplir tu asignación, tú tienes que caminar con Dios y tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti. Tú no puedes hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí, ni yo puedo hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti. Cada uno de nosotros tenemos una asignación que cumplir. Por lo tanto, ¿qué a ti? Sígueme tú. El llamado, la salvación es personal. Por eso las recompensas son personales. Verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo que no moriría, sino quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Me encanta el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Wow. Juan observa el proceso de restauración de Pedro. Ve de primera mano cómo Jesús restaura a Pedro y le da la encomienda para hacer la obra apostólica de parte del Señor. Los discípulos, se corrió el rumor, él va a vivir. No estaba diciendo eso. Pero el Señor está diciendo que a ti es algo personal. Que los milagros y maravillas, si nosotros leemos los evangelios, hay tantos milagros que Dios hizo, que los que hizo Jesús no cabrían los libros de tantos milagros que se hicieron. ¡Wow! Milagros que no conocemos, que no sabemos que hizo el Señor. Por lo tanto, no importa qué tan bajo hayas caído, el amor de Dios es tan profundo que te levanta. Dice Efesios,
El amor de Dios es tan ancho que no importa qué tan lejos te hayas apartado, que el Señor te pueda alcanzar. El amor de Dios es profundo y es ancho para alcanzarte y para levantarte. Por eso este es viernes de restauración. Por lo tanto, es tiempo de que volvamos al Señor, que pongamos las manos en el arado y que sigamos perseverando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pedro fue restaurado. Pedro, aquella caña sacudida, Simón, una caña que se sacude por el viento. ¿Se acuerdan que dijo Jesús de Juan el Bautista? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el desierto? No, Juan no era una caña sacudida por el viento. No era una persona que se dejaba llevar por cualquier viento de doctrina. Por eso Pablo dice que no seamos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Las personas que son como Simón, que son una caña, se dejan llevar por rumores, por lo que oyen. No, tú y yo debemos de ser piedras vivas. Por eso en Pedro, en su carta, el apóstol Pedro dice, somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser volubles, sino que seamos personas que tengamos estabilidad, que tengamos firmeza, que tengamos solidez. Y Pedro fue restaurado a ser una persona sólida y fuerte en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Tu palabra es espíritu y es vida, y tu palabra no regresa vacía. Señor, yo te pido por todos aquellos que nos están viendo y nos verán después, que tú los bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les restaures y que tú los afirmes. Que el Dios de toda gracia los afirme y los fortalezca y nos ayude a perseverar hasta el final. Padre, oramos por los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, los que limpian los hospitales, todo el personal que trabaja en las clínicas y hospitales en medio de esta pandemia. Te pedimos que tú los guardes, los protejas, los fortalezcas y los ayudes. Ellos tienen familia, ellos tienen hogares, y Señor, por causa de esta pandemia, muchos no están regresando a sus hogares, no están compartiendo con su familia porque tienen que estar ausentes por causa de su trabajo. Señor, dales fortaleza y los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarda. Recuerda, Él es mi Sar Shalom, Él es mi príncipe de paz. Bendiciones.